desde ser atacado por una horda de abejas asesinas hasta caer en un volcán activo. Aquí tenemos a más personas afortunadas que sobrevivieron a lo imposible. Estuvo cerca. El 28 de marzo de 2024, Shane Ramsey, un hombre de Oregon, salió a la tienda de conveniencia local. Lo que no sabía es que estaba a centímetros de sufrir un gran accidente. Justo cuando Shane entró en la tienda, notó que algo se dirigía hacia él. Una enorme hoja de sierra. En una escena que podría haber salido directamente de Destino Final, Shane evitó un desastre seguro por segundos. Como se capturó en las imágenes de vigilancia de la tienda, la sierra de hormigón de 1 metro atravesó la calle y se alojó en la pared, justo al lado de la puerta. El impacto fue tan poderoso que sacudió todo el edificio. Vaya, imagina lo que le habría pasado a Shane si se hubiera detenido a atarse los zapatos o algo así. No quiero ni pensarlo. Parece que un perno suelto de una de las obras de construcción cercanas fue el responsable del terrible accidente, aunque no se sabe si hubo consecuencias. En cuanto a Shane, sufrió una ansiedad enorme después del incidente y ¿quién podría culparlo? Carpintero de profesión, le resulta increíblemente difícil pasar tiempo con sierras, lo que hace que trabajar sea duro. Para ayudarlo con las facturas de la terapia, su hija, Eternity, creó una cuenta de GoFundMe. Si tienes algo de dinero de sobra, estoy seguro de que Shane te lo agradecería. Cataratas de Maravilla. Por muy hermosas que sean las cataratas del Niágara en Canadá, también son muy mortales. Cada año entre 20 y 30 personas se precipitan hacia su muerte, lo que hace que la historia de Roger Woodward sea aún más increíble. En 1960, James Honeycutt, un amigo de la familia de 40 años, llevó a Roger, que entonces tenía 7 años, a dar un paseo en barco con su hermana Dean, de 17 años, por el curso superior del río Niágara. Honeycutt había llevado a los niños a pasear en barco con frecuencia, así que el viaje no fue nada fuera de lo normal. Hasta que a 1,5 kilómetros de las cataratas, el motor del barco dejó de funcionar. Frenéticamente, Honeycutt intentó remar manualmente al trío hasta la orilla, pero la fuerte corriente los estaba llevando directamente hacia las cataratas. Ordenó a los niños que se pusieran los chalecos salvavidas, pero estaba tan ocupado remando que no pudo ponerse el suyo. Entonces, cuando se acercaban al borde, las aguas agitadas golpearon el barco y lo volcaron, sumergiendo a los 3 pasajeros en la tumultuosa corriente. Dean se separó de los demás, pero afortunadamente 2 turistas que estaban cerca la sacaron del bote. ¡Oh, qué suerte! Roger y Honeycutt no tuvieron tanta suerte. Se agarraron desesperadamente el uno al otro, pero las furiosas aguas los separaron justo antes del precipicio de las cataratas Horseshoe, la más grande de las 3 cataratas que componen el Niágara, con una caída vertical de 57 metros. Eso es más alto que la torre inclinada de Pisa. Incapaces de hacer nada, fueron ambos lanzados directamente al borde, cayendo en picada hacia el olvido. Excepto que, de alguna manera, Roger sobrevivió. Un niño de 7 años que vestía solo un traje de baño y un chaleco salvavidas sobrevivió a una caída de 57 metros con solo una conmoción cerebral leve. Debido a su chaleco salvavidas, cuando Roger se sumergió en el agua en la base de las cataratas, volvió rápidamente a la superficie, lo que finalmente le salvó la vida. Y James Honeycutt había sacrificado su chaleco para intentar salvar a los niños y terminó sacrificando su vida también por ellos. Es todo un héroe. Justo en el clavo. Si hay una persona en un sitio de construcción con la que deberías sentirte seguro, es el tipo de seguridad, ¿verdad? Bueno, ese definitivamente no fue el caso en esta próxima historia. Verás, el amigo del Redditor JMoney88 era un contratista que trabajaba en un sitio de construcción. Un día se estaba agarrando a una escalera mientras el inspector de seguridad bajaba por ella, con una pistola de clavos en la mano. ¿Puedes adivinar a dónde va esto? O fue que el encargado de seguridad dejó caer la pistola de clavos, o se resbaló y la presionó accidentalmente contra la cabeza de nuestro contratista mientras bajaba, porque un clavo de 5 centímetros terminó enterrado en su cráneo. ¡Dios! Increíblemente, el amigo de JMoney88 no solo sobrevivió, sino que también salió ileso de cualquier daño cerebral. ¿Cómo rayos es posible esto? Bueno, para empezar, un clavo es pequeño y preciso. Claro, 5 centímetros suenan retorcido, pero la punta pequeña y el ancho del clavo significan que atravesaría el cráneo sin causar fracturas extensas. Esto también significa que solo se perforaría una pequeña área del cerebro. Además, ni siquiera sería tan doloroso. El cráneo tiene algunos receptores de dolor, claro, pero el cerebro no tiene ninguno. Dicho esto, este tipo tuvo mucha suerte. El clavo evitó milagrosamente impactar las áreas más críticas del cerebro y pudo seguir con su vida. ¿Y el tipo de seguridad? Bueno, imagino que sus consecuencias no fueron tan mínimas.
Si buscas un lugar seguro como sorprendente, no busques más. Llevamos varios días sin incidentes. ¿Por qué no presionas los botones de me gusta y te suscribes para asegurarte de no perderte otro video tan genial como este? Ahora volvamos a más historias increíbles de supervivencia. Respira hondo. Sabes, hay gente que no debería estar al volante. No soy precisamente un profesional, pero al menos nunca he hecho esto. Sí, está vivo, está vivo. Este video loco es de Tabasco, México en 2023. Supuestamente, mientras conducía por la autopista Frontera Villahermosa, un camión se estrelló contra el auto naranja y lo dejó encajado debajo de otro. Los espectadores naturalmente entraron en pánico y corrieron al rescate, pero era muy poco probable que alguien sobreviviera a ser aplastado de esta manera. Pues no, el conductor salió del accidente completamente ileso. Parece que el vehículo absorbió el impacto de la manera correcta, formando una coraza protectora alrededor del hombre aterrorizado. Si no se hubiera arrugado en esa forma en específica, no estaría hablando de él en este video. Apuesto a que este escape milagroso le dio al conductor una nueva apreciación por la vida, aunque la próxima vez creo que podría caminar al trabajo. Abejas furiosas. Las abejas son amigas, debemos protegerlas tanto como sea posible, pero cuando se trata de abejas asesinas, somos nosotros los que necesitamos protección. Son una especie híbrida mucho más agresiva de abeja occidental, capaz de causarte serios problemas. En 2023, Carl Amos, un hombre de 81 años de Oklahoma, tuvo un desafortunado encuentro con estos malvados villanos. Verás, Amos estaba afuera cortando el césped con una cortadora de césped cuando fue atacado por un par de abejas. Un poco molesto fue a buscar un poco de repelente de insectos, pero estas no eran abejas cualesquiera. Cuando llegó, habían aparecido tantos insectos furiosos y que picaban que estaba completamente cubierto de ellos. El repelente de insectos no iba a ser suficiente ahora. Preso del pánico, Amos intentó desesperadamente aplastar a las abejas asesinas y huir, pero al hacerlo tropezó y cayó con fuerza al suelo, rompiéndose la cadera. Incapaz de moverse y con un fuerte dolor, se vio obligado a quedarse allí tendido mientras más y más de ellas se arrastraban por todo su cuerpo, picándole cada parte de su cuerpo, incluso la cara. La situación se puso tan mal que Carl ni siquiera podía ver a través de la masa de cuerpos peludos que lo envolvían. Afortunadamente, algunos trabajadores de la construcción regresaban de su descanso para almorzar cerca y vieron la horrible escena. Se apresuraron y llamaron a los servicios de emergencia, que llegaron rápidamente con mangueras y arrojaron agua a las abejas dispersándolas. No puedo ni imaginar el alivio del pobre Amos. A pesar de la naturaleza brutal del ataque, la avanzada edad del hombre y la complicación añadida de una cadera rota, se prevé que Carl se recupere por completo. Todo gracias a los amables trabajadores de la construcción que lo encontraron y a los servicios de emergencia que llegaron lo más rápido posible. ¿Quién sabe qué habría pasado de lo contrario? Susto nevado. Verás, solo fui a esquiar una vez y después del desastre que siguió, nunca volveré a hacerlo. No daré más detalles. Puede ser súper peligroso. Francis Sauber estaba esquiando en la zona de esquí Mount Baker de Washington en 2023, cuando vio algo que le hizo saltar el corazón. Este era Ian Stager. Había estado haciendo snowboard justo delante de Francis cuando se produjo el desastre. Se había resbalado sobre un trozo de nieve suelta y se había desplomado, acabando atrapado boca abajo enterrado. Básicamente, en las zonas nevadas, el suelo directamente debajo de un árbol recibe menos nieve debido a la cubierta. Esto crea un pozo para árboles, un área de nieve suelta que puede ser mortal para las personas que caen en él. No solo estás atrapado, sino que la nieve a tu alrededor impide que el aire llegue a tus pulmones, lo que te pone en un cronómetro mortal que la mayoría de las personas no superan. De hecho, el amigo cercano de Ian había fallecido en esta situación exacta solo unos meses antes. Mientras yacía bajo la nieve completamente incapaz de moverse y con el oxígeno agotándose rápidamente, Ian pensó en su amigo fallecido, su prometida y su muerte inminente. Sabía que tenía alrededor de 15 minutos hasta que diera el paso, y ya había estado allí mínimo 5 minutos. Pero por pura casualidad, Francis había visto una tabla de snowboard sobresaliendo de la nieve, y no iba a permitir que eso ocurriera. You okay? You alright?
Okay, you're good. You're good, I got you. You okay? Can you breathe? Oh, yeah. Okay. All right. We're both gonna catch our breath for a sec. I'm gonna help dig you out, okay? Después de cavar mucho, Ian finalmente fue liberado y se formó una amistad para toda la vida. En lo que respecta a Ian, las cervezas corren por su cuenta por el resto de sus vidas. Me parece justo. Accidente magmático. No hace falta que te diga que los volcanes activos no son precisamente lugares seguros. Aún así, a veces los equipos de cámaras tienen que acudir a ellos para grabar. En 1992, los camarógrafos Michael Benson y Chris Doty estaban grabando imágenes aéreas del volcán Kilauea en Hawái para la película Silver. Pero las cosas dieron un giro dramático cuando el helicóptero perdió potencia y se estrelló en el cráter del volcán, evitando por poco un charco de lava fundida. La buena noticia, tanto los camarógrafos como el piloto estaban vivos. La mala noticia, quedaron atrapados dentro del cráter, con gases tóxicos espesos en el aire y sin comida ni agua. Benson y Doty decidieron probar suerte y escalar la empinada pendiente rocosa para escapar. El piloto se quedó donde estaba, lo que resultó ser la mejor decisión. Unas horas más tarde, un helicóptero de rescate lo localizó y lo llevó a un lugar seguro, pero los dos camarógrafos no estaban por ningún lado, y debido al mal tiempo, los intentos de rescate posteriores fracasaron. Poco a poco, Doty logró salir del cráter al final del día, pero Benson no tuvo tanta suerte. Había trepado hasta apenas 18 metros por debajo del borde del cráter, pero se quedó atascado en una pequeña cornisa solo. Volver a bajar no era una opción, y escalar más era imposible. Así que el exhausto camarógrafo no tuvo más opción que sentarse y esperar. Y esperó durante un día entero, hasta que una mejora en el clima finalmente permitió que los rescatistas encontraran a Benson y bajaran una red desde donde su helicóptero pudo sacarlo. Y aunque sufrió de pulmones inflamados, neumonía química y deshidratación, ¿sobrevivió? Increíble. Pero la peor parte, todas estas escenas del volcán por las que el equipo había arriesgado sus vidas, finalmente fueron eliminadas del corte final de Silver. ¡Por supuesto! Paloma asesina. Las palomas son molestas, pero ¿sabías que también pueden ser mortales? Pregúntenle al británico Matthew Brearley. En abril de 2011, Brearley salió a dar un tranquilo paseo en motocicleta después de pasar un rato con un amigo. La calma se rompió de repente y violentamente, cuando una paloma salió disparada hacia él de la nada. El enemigo emplumado chocó contra la cara de Brearley e iba tan rápido que destrozó la visera de su casco y sus gafas. La increíble fuerza del golpe dejó inconsciente a Brearley al instante, pero su pie seguía pisando el acelerador. La motocicleta ganó velocidad rápidamente y después de alcanzar unos locos 225 km por hora, el hombre inconsciente chocó contra un árbol y salió volando por los aires. Es seguro decir que el aterrizaje no fue agradable. Después de la terrible experiencia, nuestro desafortunado héroe quedó con una larga lista de lesiones, incluidas fracturas de cráneo, hemorragia cerebral y costillas rotas. Incluso tuvo que aprender a caminar de nuevo después de la devastación causada a su cuerpo. Pero increíblemente vivió para contarlo. Vaya, imagínate que la causa de su muerte fuera paloma. Afortunadamente, Brearley no tuvo que sufrir esa humillación. Un largo camino hacia abajo. Como ya hemos dicho, soy un cobarde. Lo más extremo que se me ocurre en el mundo del deporte es jugar a los bolos con guantes. Así que no entiendo por qué alguien querría probar el salto con liana. Tomemos como ejemplo la historia de Erin Langworthy. La australiana de 22 años hizo un viaje a Zambia en 2014 en busca de aventuras. Así que cuando se enteró de la increíble experiencia que suponía saltar en liana sobre el río Zambeze en las cataratas Victoria, aprovechó la oportunidad. No importaba que hubiera visto cocodrilos en las aguas de allí esa mañana. En lo que a ella respectaba, si 50,000 personas saltaban cada año, tenía que ser seguro, ¿no? Y así fue como se encontró parada precariamente en el borde de un puente. Así que Erin calmó sus nervios y saltó. Pero la descarga de adrenalina inicial se vio interrumpida por una sacudida repentina en el pecho. La cuerda se había roto. Erin cayó al agua a una distancia de 40 metros antes de chocar contra el río. Sus pulmones se llenaron de agua al instante mientras se sumergía bajo la superficie, y la corriente la arrastró río abajo con las piernas aún atadas. Para empeorar las cosas, lo que quedaba de la cuerda se enganchó entre unas rocas, inmovilizándola bajo el agua. Su visión comenzó a desvanecerse. ¿Seguro que este era el final? Todavía no. Con una increíble hazaña de fuerza, Erin se zambulló y logró liberar la cuerda, saliendo a la superficie con un jadeo, pero luego fue arrastrada aún más río abajo.
Finalmente pudo meter el brazo entre un par de rocas en el borde del río, donde permaneció indefensa durante 40 minutos agonizantes a merced del agua que corría. Entonces, por fin, un hombre de la empresa del salto con liana la encontró y logró sacarla. Desafiando toda lógica, estaba viva, con la peor de sus heridas siendo un pulmón parcialmente colapsado. La empresa se disculpó profundamente, como debería haber sido, y Erin pudo volver a casa con su madre, a quien le había enviado una postal el día antes de su salto. Decía: mañana voy a saltar con liana, así que me despediré. Es broma. El destino tiene un sentido del humor muy extraño. El desastre de Coppermine. En sus esfuerzos por explorar el mundo, los británicos emprendieron una gran cantidad de expediciones históricas, algunas más exitosas que otras. En 1819, el explorador británico John Franklin y una tripulación de 18 personas intentaron cartografiar el Paso del Noroeste, una rutina marítima sobre Canadá. Con la ayuda de comerciantes y tribus locales, el plan era viajar al Gran Lago de los Esclavos, seguir un camino previamente trazado a lo largo del río Coppermine, llegar al mar, luego girar al este y explorar la desconocida costa ártica de Canadá. No salió exactamente como estaba previsto. No es que Franklin y su tripulación no tuvieran éxito al inicio. En 1821 habrían logrado cartografiar 800 kilómetros de costa y estaban a punto de dirigirse a Fort Enterprise, un campamento que habían establecido antes de esperar a que pasara el largo invierno canadiense. Sin embargo, el clima empeoró y el mar embravecido hizo lo imposible para llegar allí en barco como habían planeado. Su única alternativa era una larga y ardua caminata a pie por una zona conocida acertadamente como las Tierras Estériles. El viaje fue un infierno. Durante meses el grupo caminó, con el hambre, la deshidratación y la congelación acechando constantemente. Tenían tanta hambre que se vieron obligados a comer líquenes de las rocas que los enfermaban, e incluso hervían sus botas de cuero y se las comían. ¡Rayos! Aunque un miembro de la expedición decidió que eso no era suficiente. Después de una serie de desapariciones y algo de carne de lobo inexplicablemente obtenida, quedó bastante claro que había optado por comer pastel de personas en su lugar. Alerta de spoiler: después de que los demás se enteraran, no lo dejaron salirse con la suya. Al final, solo 11 de los 22 hombres llegaron a Fort Enterprise, exhaustos, hambrientos y desesperados. Pero la terrible experiencia no termina allí. El campamento, que esperaban que estuviera lleno de carne seca, estaba completamente desprovisto de suministros. Desesperados, los miembros restantes de la tripulación se reunieron y esperaron el final. Sin embargo, ese final no llegaría. Milagrosamente, un grupo de una tribu local apareció con comida y los cuidó hasta que recuperaron la salud. El grupo, muy en mal estado, regresaría a casa en 1822, y Franklin fue proclamado un héroe por todo lo que hizo para sobrevivir. Así es, estatus de héroe por comerse zapatos. Acompañante. En febrero de 2020, el usuario japonés de Twitter, Osaka Puchiko, subió un video espeluznante a Twitter. Mientras conducía por la autopista Hanshin, vio algo absolutamente horrible. Dios mío, ¿quién rayos es esa mujer? ¿Sobrevivió a una situación tan peligrosa? Está bien, es solo un maniquí. Todo el montaje fue diseñado para llamar la atención sobre el negocio que lo posee, Sanda M-Class Garden. El vehículo forma parte de su servicio de transporte y cuenta con este espeluznante muñeco en la parte trasera. Esta vez fue una falsa alarma, pero te aseguro que la siguiente historia no es ni mucho menos una. El agujero del infierno. Los oleoductos submarinos no pueden dejarse funcionar solos. Necesitan ser reparados y mantenidos, lo que significa que alguien tiene que bajar a las oscuras profundidades para realizar la peligrosa tarea. Prepárate para una de las historias más horribles que he conocido. El 25 de febrero de 2022, la empresa Paria Fuel Trading contrató un equipo de buzos para realizar el mantenimiento de uno de sus oleoductos frente a Point Air Pier, Trinidad y Tobago. Qasim Ali Jr., Yusuf Henry, Faisal Korban, Rishi Nagasar y Christopher Boodram fueron seleccionados para trabajar en el oleoducto, así que se pusieron a trabajar. Tenía una especie de forma de U, y la tripulación había instalado una cámara llena de aire presurizado en un extremo, donde podían trabajar más fácilmente en condiciones secas. Para realizar el trabajo, primero tuvieron que quitar 2 tapones herméticos del oleoducto. El primero salió sin problemas, pero cuando quitaron el segundo, las cosas dieron un giro horrible. En el momento en el que quitaron el tapón, el agua del océano se precipitó hacia la cámara,
sumergiéndolos instantáneamente y creando un vórtice caótico. Antes de que se dieran cuenta de lo que estaba ocurriendo, fueron succionados 400 metros por el conducto aceitoso a una velocidad vertiginosa. Eso es más alto que la altura del Empire State Building. El puro terror y la confusión son difíciles de imaginar. ¿Pero cómo ocurrió? Básicamente, el interior de la tubería tenía una presión mucho menor que la cámara exterior, y tanto el aire como el agua se mueven naturalmente de áreas de alta presión a baja presión. Entonces, cuando quitaron el tapón, se creó una diferencia de presión que fue tan drástica que atrajo violentamente agua del océano hacia la cámara y por la tubería. La corriente resultante actuó como un vacío y succionó a la fuerza a cada uno de los buzos hacia la oscuridad. En un cruel giro del destino, los 5 hombres se encontraron varados en un estrecho tubo negro lleno de agua y aceite. Heridos, confundidos y aterrorizados, lucharon por orientarse. De alguna manera, sorprendentemente, estaban vivos. Por pura suerte se habían deslizado hacia abajo y habían aterrizado en una bolsa de aire en medio de la tubería. Aún así, la situación era horrible. Habían perdido sus tanques de oxígeno, no podían ver nada y algunos de ellos tenían huesos rotos, pero mantuvieron la calma lo más que pudieron y Christopher ideó un plan. Para escapar necesitaban regresar por donde habían venido, donde sabían que la tubería estaba abierta. Si iban por el camino equivocado se encontrarían con un callejón sin salida y una perdición segura. Era una posibilidad de 50 y 50, pero no tenían opción. Uniendo las manos a los tobillos, lentamente se abrieron paso por un extremo de la tubería. A pesar de la situación, las cosas parecían esperanzadoras. Eso fue hasta que Christopher hizo un descubrimiento horrible. La siguiente área de la tubería estaba completamente sumergida con agua y aceite. El grupo tendría que sumergirse por un tramo desconocido para pasar. El riesgo era demasiado grande y el miedo demasiado. Rishi, Kasim y Yusuf no podían hacerlo. Y así, Christopher y Faisal prometieron traer ayuda y dieron el peligroso salto. Siguieron y siguieron, justo cuando estaban a punto de quedarse sin aliento, se sintieron aliviados al encontrar otra bolsa de aire. Jadeando, la pareja descansó un momento, y luego una noticia aún mejor. Había un tanque de oxígeno apoyado contra la tubería, pero aún no había terminado y estaban exhaustos. Faisal tuvo que enfrentar los hechos. Estaba demasiado agotado para continuar. Y así, Christopher tomó el tanque y se lanzó solo al siguiente salto. Ese viaje a través de la oscuridad habría sido nada menos que infernal, pero él siguió adelante con valentía, hasta que sintió algo frente a él, la curva de la tubería. La giró y nadó hacia arriba hasta que salió a la superficie, pero sobre él solo había oscuridad. Así no podía ser como acaba esto. ¿Se equivocó de dirección? Pidió ayuda y golpeó una cadena cercana en un intento desesperado por llamar la atención de alguien, e increíblemente lo oyeron. La tubería sobre él se abrió y la luz inundó mientras los buzos de rescate comenzaban a ayudar a Christopher a subir y salir. Contra todo pronóstico lo había logrado. Sin embargo, sus amigos no tuvieron tanta suerte. La compañía paria se negó a enviar buzos de rescate para rescatar a los hombres y los dejaron dentro de ese túnel claustrofóbico durante días hasta que se convirtió en su tumba. Después de la tragedia, se ha desatado una batalla legal para descubrir quién fue el responsable. Solo podemos esperar que al final de todo esto haya algo parecido a justicia y un cierre para todos los involucrados. Por lo menos estoy sorprendido y agradecido de que Christopher haya salido bien y que pueda volver a ver a su familia. Esta es para ti, Christopher. En este sentido absolutamente desgarrador, creo que ya son más que suficientes historias por hoy. ¿Cuál te pareció la más increíble? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.